Bien, estamos nuevamente en otro capítulo de este video podcast del Ciencia Sin Ficción, dándole continuidad a lo que fue este festival en su cuarta versión en 2025, con los protagonistas que nos acompañaron para lograr el desarrollo de esta iniciativa. Y uno de ellos, representando a la Universidad Andrés Bello, es Eduardo Navarro, que me acompaña el día de hoy. Y lo primero, Eduardo, que te presentes personalmente, profesionalmente, cómo llega a nuestra ciudad y tu rol también en la universidad. Muchas gracias, Boris. Primero que todo, gracias por invitarme a este espacio. Lo he estado siguiendo, así que de verdad era como para mí un desafío también poder acompañarte en este espacio. Bueno, Eduardo Navarro no lleva tanto tiempo en Concepción. Así supe. Solo un par de años, yo te diría que un poquito más de 6 años. Llegué en un tiempo bien complejo. Llegué meses antes del estallido social. Llegué el año 2019 a Concepción, justamente por el desafío que tenía de asumir el cargo de director de admisión y difusión de la UNAV. Llegué con todo el entusiasmo y también, honestamente, con un poquito de, no sé si decirlo miedo, pero estaba con esa incertidumbre, dado que yo ya venía de trabajar en Puerto Montt. Trabajé en una universidad allá antes de llegar a Concepción, y allá tenía una red de contacto bien amplia en la región de los lagos. ¿Naciste en Puerto Montt? ¿De Puerto Montt? Soy de Puerto Montt, nací en Puerto Montt. Tengo familia entre Puerto Montt y Puerto Varas. Y allá estaba yo instalado, ejerciendo el cargo de director de admisión de otra universidad. Era tu zona de confort. Claramente. Y yo creo que a muchos les pasa, ¿cierto? Sí, que claro. estar en una ciudad, generar redes por muchos años, por el rol que te toca, ¿cierto? Entonces ya estaba como en la zona de confort. Y de pronto aparece esta oportunidad, el desafío del Gran Concepción. Y el 2019, en el mes de febrero, recuerdo que llego casi que por segunda vez. Había estado antes en capacitación por la otra institución, y en febrero llego a conocer el Gran Concepción, me instalo en la Universidad Andrés Bello, y ya han pasado un poquito más de 6 años. Y en ese momento la Universidad Andrés Bello llevaba ¿cuántos años? ¿Y hoy día cuántos lleva en el Gran Concepción? Hoy día tiene 15 años en Concepción. Claro, era un proyecto más bien que estaban haciendo, claro. Lleva 8 años, 7 años el 2019. Así es. La UNAV se instaló tímidamente en una región, en una ciudad universitaria, con un proyecto muy serio, pero llegaba a las grandes ligas también, porque sí, claro. La región del Biobío es una región, y particularmente Concepción, una ciudad universitaria. Yo diría que de las 3 principales a nivel nacional, y llega a esta universidad joven, si la comparamos con la UDEC, por ejemplo. Y además con un foco universitario, con una propiedad regional muy interesante, claro, donde han nacido universidades. Así es. Entonces no era fácil el desafío que tenía la UNAV en ese entonces. Y bueno, yo llego el 2019 para reforzar el equipo en un proyecto que ha ido cada vez consolidándose. Pero claro, llegabas a una ciudad en ese entonces, cuando hablamos con los que hoy día están en la UNAV y son los que se mantienen desde esos tiempos, cuentan la historia. de que claro, llegaron acá y la gente no los conocía mucho, pero hoy día el cuento es distinto, y yo al menos personalmente en estos 6 años también he evidenciado el crecimiento de la universidad también en Concepción. Tanto así que hoy se habla que es una de las instituciones más grandes de la educación superior, más importante. Sí, hoy día, como tú bien dices, tenemos el privilegio de ser la universidad más grande de Chile en número de estudiantes. Claro. Son más de 60.000 alumnos que tenemos a nivel nacional. Es un desafío bonito. Y en Concepción son cerca de 8.000. ¿Y en cuántas sedes? Tenemos 3. 3 sedes. Estamos en Viña del Mar, en Santiago, en diferentes campus, y en Concepción. Así que bonito desafío. Somos hoy día una universidad líder en Chile. Pero insisto, eso significa un desafío no menor también, la responsabilidad que tiene, ¿cierto?, la universidad. Y lo otro, con carreras, con una oferta académica que se va modernizando de acuerdo a los tiempos, que son las posibilidades también que otorgan las universidades más innovadoras, más dinámicas, ¿cierto? Y vinculados también mucho con la ciencia y la tecnología. Así es. Y han abierto nuevas carreras. Sí, bueno, en Concepción hoy día ya tenemos las 9 facultades presentes, y en esa línea también fortaleciendo ciertas facultades. Evidentemente, para crecer tenemos que abrir nuevas carreras, dado que también existe cupos limitados para ciertas carreras, por ejemplo la salud. O sea, todos sabemos que en el área de la salud los cupos de campo clínico, por ejemplo, para hacer prácticas son limitados, por lo tanto hay que ser responsable en eso, en sentido de que existen cupos determinados.
Pero para crecer, como tú bien dices también, hay que diversificar la oferta. Y ahí este año, en línea con la revolución que estamos viviendo digital, abrimos automatización y robótica, por ejemplo, ingeniería en informática. Pero hay una ventaja y un diferenciador súper importante de la universidad respecto a estas carreras, que han actualizado la malla, Claro. entendiendo que hoy día la necesidad y la demanda y el mundo laboral ha cambiado radicalmente. Entonces, en ese sentido, la universidad ha sido muy visionaria en aperturar carreras muy pertinentes a la región y al mundo, yo diría, pero además con esta actualización. Hay que decir inteligencia artificial, ¿cierto? Minería de datos y todo lo que tiene que ver con eso hoy día. Y una carrera que no has nombrado, pero que estuvo presente muy fuertemente en la ciencia ficción y que tiene que ver también con los polos de desarrollo o líneas estratégicas a nivel nacional, como es astronomía. Así es. Y a través de ello estuvieron muy presentes en el ciencia ficción. Sí, fue cuando lo conversábamos en los espacios antes de lanzar la carrera. Algunos decían, ¿estamos seguros o no? Sí, la verdad que hoy día estaba la necesidad instalada. Sabemos que Chile, de alguna manera, tiene los ojos hacia el universo, ¿cierto? Sabemos que el telescopio más importante a nivel mundial está en territorio chileno. Sumándole a eso que Chile ha decidido desarrollar investigación y abrirse al mundo en este sentido desde el punto de vista de la astronomía. Entonces, claro, están las condiciones, pero también llegar con una apuesta nueva. Sabemos que la Universidad de Concepción, por ejemplo, tiene la carrera, ha ido desarrollando también investigación. Y en esa línea, la universidad, insisto, ha sido también muy visionaria. Antes de aperturar la carrera, que eso fue el año pasado, instaló investigadores a desarrollar primero esa línea antes incluso de tener antes de tener la carrera. Mira, interesante. Entonces empezó de alguna manera a reforzar el equipo. Generar la masa crítica necesaria para recibir a los estudiantes también. Totalmente. Entonces, como lo pensaron, como se trabajó, fueron los pasos correctos en el sentido de que tenían los investigadores. Nosotros ya tenemos a Ricardo de Marco, que es muy reconocido, Sandro Vilanova, que también trabajó muchos años en investigación en la Universidad de Concepción. Bueno, son parte de los académicos que ya estaban instalados en la UNAV y que hoy día son parte del staff de la carrera. Y justamente lo que tú decías, cuando aparece ciencia sin ficción y la posibilidad de tener ahí un espacio para poder interactuar con el profe José Massa, por ejemplo, los alumnos de astronomía fueron los primeros en decir, aquí es disponible para vivir la experiencia porque ellos vibran con esto. Entonces yo creo que estaban las condiciones dadas también para sumarnos. Este es un proyecto que personalmente es muy importante. Lo comenzamos en el 2018, 2019, después pasó el tema de la pandemia y lo retomamos el año pasado. Nos encontramos y intentamos también que estuviera a la universidad, no se pudo en ese momento, pero yo no sé si habías ido en las versiones anteriores. ¿Habías estado? Mira, siempre lo pregunto, porque en ocasiones para mí es muy importante. He estado en todas las versiones, sí, por supuesto. pero bueno que estás. Pero pregunto eso porque yo me hago una representación de lo que es. Las personas que van también lo viven de ese modo. Pero no sé si tú habías ido o escuchado antes. Había escuchado. Ya. El año pasado me había llegado ahí a través de alguien de la universidad, parece que es un vicerrector, y que me reenvió un correo que llegó de alguien que yo no conocía en ese entonces, que era un Boris Muñoz. Ya. Y me llega de rebote un correo y muchos correos tenían que haber sido. Muchos, como preguntando, ¿y se suman o no? Y en ese entonces nosotros teníamos ya el calendario del año con ciertas actividades que ya estaban comprometidas. Entonces cuando nos llega esto, lo primero que reviso es si coincidía con la fecha de alguna actividad que nosotros en ese entonces teníamos comprometida. Y claro, coincidía con una actividad, pero me di el tiempo de revisar y yo dije, oye, mira qué potente esto. Porque tú habías enviado una presentación muy detallada y con algunos videos también de lo que se vivía dentro del evento. Me llamó mucho la atención, pero bueno, dije, chuta, lamentablemente coincide, le informé al vicerrector y quedó ahí, como tú bien decías, no pudimos participar. Pero luego, al año siguiente, que es este año, las cosas fueron muy distintas, favorablemente no coincidió, me llegó un nuevo correo de Boris, y yo ya recordaba, tenía noción de lo que había visto, y permíteme decirte una cosa, lo que yo vi en videos, que ya es grande, uno dice, wow, lo que se vive dentro de ciencia ficción es más grande aún en términos de lo que se vive en el ambiente, de los estudiantes. O sea, para mí ver a los chiquillos sentados ahí pero fascinados, mirando, concentrados, es una cuestión totalmente distinta a lo que se observa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta,
me llegó este correo y dijimos, vamos, porque yo había dimensionado una tremenda oportunidad, pero no lo había vivido hasta este año. ¿Y cuáles fueron los principios que vincularon a la universidad con el estar en este encuentro inicialmente? Mira, yo primero, como director de admisión en mi área, y lo comparto con el equipo, nosotros tenemos que ser como universidad un puente entre aquello que los estudiantes sueñan ser, ¿cierto? Y el mundo académico. Porque ese creo que es un principal objetivo y más allá de la matrícula que hablamos recién, ¿cierto? La universidad es la más grande de Chile, etcétera. Pero detrás de cada número, de cada estudiante hay un sueño, ¿cierto? Y ahí tenemos una responsabilidad muy importante. Entonces, cuando yo vi esta presentación y cuando visualicé, y tú me decías, oye, van niños de escuela, vienen de diferentes lugares de Concepción, vienen chiquillos que nunca han vivido una experiencia como esta, conectó de inmediato con de alguna manera el espíritu de nuestro trabajo. Entonces, cuando yo vi que estudiantes tenían la posibilidad de interactuar, de escuchar a grandes representantes del mundo científico en Concepción, o sea, ahí frente a un par de metros, yo dije, ya, tenemos que estar en este evento. Eso conectó un poco con el propósito de nuestro trabajo, que no es solamente un número, sino que es conectar con la vocación. Y es lo que ustedes hacen, ¿no? Y además fueron parte del equipo de la producción en dos áreas bien relevantes. Uno a través de la escuela de publicidad, Sí. con su director de publicidad y estudiantes, a través de un video podcast que lanzamos también y que está corriendo en Spotify, con entrevistas a los más importantes referentes científicos que estuvieron en ese evento, pero además con futuros astrónomos chilenos que apoyaban desde el ingreso de las delegaciones hasta acompañar a los expositores, poder acomodar a los chiquillos para que tuvieran una mejor experiencia. Y de las cosas lindas que sucedieron en esta versión y que yo recuerdo, fue que estos muchachos, estos estudiantes de la UNAV, de astronomía, el segundo día nos agradecieron por haber podido estar ahí. Y cómo también se vinculaba con la habilidad blanda de ellos, el poder conocerse, el poder atender a otros estudiantes que van a ser futuros profesionales como ellos, estudiantes. No sé si tuviste esa misma retribución de ellos. Sí, yo primero, cuando los invitamos, como te decía recién, fueron los primeros en decir si queremos ir. Primero fueron motivados por los expositores, Claro, para ser honesto. Bueno, José Mazo. Claro, dije, no, queremos conocerlos, queremos estar allá. Y normalmente, además el evento estaba muy centrado en la astronomía, que fue la diferencia de este año, pero siempre llamaba a esa línea. Sí. Entonces, bueno, les contamos sobre el evento, dijeron, oye, mira qué bueno. El director de la carrera, al igual que tú, dijo, oye, esta es una instancia como desarrollo de habilidades, ellos van a poder ver una organización detrás, porque hay muchas cosas que ellos se llevan más allá de solo la exposición, ¿cierto? Entonces, les contamos eso, se motivaron, ya queremos participar, incluso estuvimos con un stand de astronomía y llevaron sus cosas, muy motivados. Pero cuando el evento se comenzó a desarrollar, se dieron cuenta de lo que tú decías. Se vieron muy reflejados en aquellos jóvenes que llegaban por primera vez a una actividad como esa. Y ellos me lo decían, me decían, oye, ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de vivir esto. O sea, eligieron bien, perfecto, sí, lo tienen muy claro. Pero esa posibilidad, esa oportunidad de convivir en un espacio con personas con tanta trayectoria, con jóvenes que tienen las mismas preguntas que ellos, que tienen las mismas intenciones que ellos, para ellos fue muy valioso. Y me contaban, al final del evento, que ellos conversaban con los estudiantes que querían estudiar astronomía, como ellos andaban con el logo de la Universidad Andrés Bello, Sí. les preguntaban a los chiquillos, así como, oye, ¿qué estudias tú? Y cuando ellos les contaban que estudiaban astronomía en la UNAV, se quedaban, pero a veces teníamos que decir, chiquillos tienen que volver a trabajar, porque se entusiasmaban tanto conversando con los jóvenes que participaron, que para ellos eso fue igual de valioso que interactuar con los expositores. Ajá. Muchos de los conferencistas, que ya son reputados científicos regionales y nacionales, hacen esa misma reflexión. Dicen, ojalá yo cuando era estudiante, Sí. hubiera tenido la posibilidad de tener un evento como ese. Ajá. Y es muy bonito que se refuerza además con estudiantes actuales. Eduardo, para ir cerrando, tú decías que
te habías ido y además vivir esta experiencia es mucho mayor de ver videos o presentaciones y que tiene que ver con lo experiencial y lo vivencial que es el evento. Así es. ¿Qué emociones te evocan el estar ahí o te evocaron el estar ahí y qué cuestiones más relevantes tú tomarías del evento? Bueno, primero la admiración a tu motivación, porque cuando conversábamos, antes llegó la propuesta y dijo, oye, agendemos una reunión, convengamos, y tú lo has dicho, que el evento casi no iba, Sí. porque fue complejo convocar en alguna instancia, Sí. y después llega como que de un rato para otro como que aparecieron Sí, varios, sí. y qué bueno por eso, qué bueno. Pero tú me decías, mira, estamos evaluando, y por eso estamos en esta instancia, en ese minuto estábamos conversando. Entonces, cuando yo vi ese sueño hecho realidad de parte de tú y tu equipo, yo dije, mira, qué valorable es que cuando uno tiene un sueño, perseguirlo y hacer todo lo humanamente posible para que se logre. Por lo tanto, lo primero fue admiración respecto a ese trabajo que hiciste. Muchas gracias. Y lo otro fue lo que yo te decía hace un rato, conectar con realmente al ver a los jóvenes ahí, con los ojitos así como brillantes, escuchando y vibrando con eso, lo conectó automáticamente con aquello que yo soy un convencido, que es este puente que podemos ser. Y aquí quizá salgo de la institución y me pongo en el lugar de Eduardo, ¿ya? De alguna manera el sentido que encuentro yo en el trabajo que desempeñamos, la responsabilidad que tenemos. Esto no es solamente ir y entregar un folleto y matricúlate, sino que todo lo contrario. Sabemos lo importante que es la decisión para millones de jóvenes. Por lo tanto, segunda cosa, conecta plenamente con mi propósito, al menos. Y lo tercero, la verdad que vivir dentro de todo el mundo tan entusiasmado, empoderado de su tarea. O sea, entraba y estaban ahí esperándote, bienvenido, y yo miraba ahí el stand donde estaban estos chiquillos haciendo algunos experimentos, Sí. ¿cierto? Y los niños fascinados, y por otro lado iba y estaban hablando de astronomía, después iba al otro lado y estaban hablando de ciencia, y te movías un par de metros y estaba el escenario, y los chiquillos tomando nota. O sea, lo que se vive dentro de Suractivo es realmente potente. Y tú me lo contabas ayer, creo. Alguien que tú le dijiste, oye, ¿quieres dar unas palabras, algo así? Alguien Sí, de los invitados. uno de los representantes de una empresa, sí. Y que por lo general los representantes de empresas, las autoridades van un ratito porque la agenda siempre es bien Es apretada, claro. apretada. Y que se quedó por horas instalado ahí, fascinado con lo que se estaba presentando. Yo creo que ver eso, y que nos pasó lo mismo, por cierto, yo al principio te decía, yo voy a ir a la inauguración, y después de eso, obviamente, las responsabilidades llaman, ¿cierto? Pero después fue el segundo día, después al cierre, y así me fui quedando muchas horas, incluso yo el computador para trabajar desde allá, porque quería estar ahí participando, compartiendo y viviendo lo que se estaba ahí ocurriendo. Entonces, de verdad que para nosotros, y ahora hablo en nombre de la universidad porque después con los equipos hacemos las bajadas, ¿cierto? El feedback del cierre. Fue una instancia muy, muy importante. Y no solo para nosotros, yo creo que para la región. El después toparme con orientadores de colegio, directores de colegio que vivieron también y que nos decían, oye, qué bueno que la universidad está en esas instancias. De verdad que fue un evento redondito de donde tú lo mires. Y eso nos hace estar muy entusiasmados todavía y esperando, por supuesto, las próximas versiones, porque este es un evento que le hace bien a la región y le hace bien, y lo más importante, a los jóvenes de nuestra región. Eduardo, te agradezco nuevamente por estar acá y a través tuyo al vicerrector, a los académicos, a Ricardo, a don Carlos González, ¿cierto? Y a toda la universidad que gracias a ustedes y todas las demás instituciones que hicieron posible esta versión, crean en este sueño, como tú comentabas, que estamos en el desafío de darle sostenibilidad y de posicionarlo además como un evento que tiene que suceder una o más veces incluso al año en nuestra región. Así que muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos por conectarse nuevamente a este podcast de Ciencia Sin Ficción. Muchas gracias.